Ok. Vamos entonces a darle la palabra a la distinguida ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador. Tiene que decir sí, abstención o no. Abstención. El Salvador. Abstención. Estados Unidos. A favor. Abstention. Abstención. Un momento, voy llamando a cada país. Grenada, por favor. Repito, abstención. Guatemala. A favor. Guyana. In favor. A favor. Haití. Abstention. Abstención. Honduras. Jamaica. Yes. Sí. A favor. Nicaragua. En contra. Panamá. A favor. Paraguay. A favor. Perú. A favor. República Dominicana. Abstención. Me piden que vaya más despacio. ¿Listo? San Kitts and Nevis. No. No. San Lucia. I'm sorry. I'm sorry. Perdón. Primero Santa Lucía. In favor. A favor. San Vicente y las Granadinas. Opposed. No. No. En contra. Abstention. Abstención. Abstención. A favor. Venezuela. Antigua y Barbuda. Abstain. Abstención. Argentina. A favor. Bahamas. In favor. A favor. Barbados. Sí. Sí. No. Brasil. A favor. A favor. In favor. A favor. A favor. Colombia. A favor. Costa Rica. A favor. Dominica. En contra. Vamos a dar un momento para que la Secretaría nos pueda dar el resultado, por favor. Ok, tengo acá los resultados que me da la Secretaría. 20 delegaciones votaron sí, 8 se abstuvieron, 5 votaron no y 1 estuvo ausente. A continuación, procedo con la segunda votación sobre la segunda declaración propuesta por la delegación de San Vicente y las Granadinas. Es la declaración OEA/SR.F/2 Romanos.29 RC.29/doc.14/17. Vamos a hacer otra vez el sorteo. Y comenzamos por Costa Rica. ¿Listos? No.
Un momento, Costa Rica. Vamos a esperar que la Secretaría esté lista. Ok, adelante, Costa Rica. No. Dominica, Sí. Sí. Ecuador, A favor. El Salvador, A favor. Estados Unidos, No. No. Grenada, Abstain. Abstención. No. Guyana, Abstain. Abstención. Haití, A favor. Honduras, No. Jamaica, Abstención. México, No. Nicaragua, Atención. Panamá, No. Paraguay, No. Perú, No. República Dominicana, Abstención. San Kitts and Nevis, Abstención. San Vicente y las Granadinas, Yes. Sí. Yes. Sí. Trinidad, Abstención. No. Venezuela, Antigua y Barbuda, Abstain. Abstención. Argentina, No. Bahamas, Abstain. Abstención. Abstención. Nos abstenemos. sí. Brasil, No. 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 Colombia, No. un momento por favor en lo que Secretaría computa los votos. El resultado de la votación es 8 países a favor, 11 abstenciones, 14 en contra y un país ausente. Derivado del resultado, ninguna de las dos declaraciones puede ser adoptada por esta reunión especial de ministros de Relaciones Exteriores, por lo que procedo a continuación a ofrecer la palabra a las delegaciones que quieran explicar su voto, pidiéndoles encarecidamente tomar en cuenta que México como anfitrión tiene la inauguración de nuestra Asamblea General en relativamente poco tiempo, por lo que pido que las intervenciones sean lo más breve posible. Antigua y Barbuda tienen la palabra. Gracias, señor presidente, y voy a ser muy breve. Señor presidente, yo fui uno de los 3 países negociadores de CARICOM para el proyecto que se presentó en esta reunión. Desafortunadamente, el proyecto que nosotros negociamos a nombre de CARICOM no contaba con el apoyo de todos los miembros del CARICOM y por lo tanto fue por eso que me abstuve en esta votación, porque pensé que yo estaba negociando a nombre de todo CARICOM, pero después me di cuenta de que no. Por lo tanto, no tuve más remedio que abstenerme. No puedo votar en contra de mis colegas de CARICOM, pero no puedo votar con ellos.
Muchas gracias, Antigua y Barbuda. Le damos la palabra a la delegación de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Y Uruguay también quiere hacer la explicación de su voto. El espíritu con el cual Uruguay asiste a esta instancia tan relevante de la OEA es para contribuir de manera positiva en la búsqueda de soluciones que permitan a la República Bolivariana de Venezuela superar la difícil situación política, económica y social que atraviesa. Poder coadyuvar en la búsqueda de soluciones, respetando el derecho soberano de los venezolanos a decidir su destino. Como dijo Uruguay en la reunión de consulta del pasado 31 de mayo, es deber y responsabilidad de nuestra región involucrarnos en el marco de posicionamientos y consensos regionales para coadyuvar ante la situación política, social, económica y humanitaria que tiene lugar en Venezuela, teniendo siempre presente al mismo tiempo el irrestricto respeto al principio de no intervención en los asuntos internos venezolanos. Uruguay no tiene espíritu sancionatorio, sino conciliatorio, y aspira a la continuidad de Venezuela en el sistema interamericano. En ese marco, Uruguay reitera que de la misma forma que somos exigentes en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del derecho internacional, somos contrarios a la violación del principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. En ese sentido, aspiramos a que toda iniciativa constitucional se haga de conformidad con el ordenamiento jurídico y los compromisos internacionales asumidos por Venezuela, en el marco de un diálogo inclusivo que aporte soluciones a su actual situación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra a la delegación de Paraguay. Gracias, señor presidente. Atendiendo a la situación por la que aún todavía pasa la hermana República Bolivariana de Venezuela y los últimos acontecimientos de la semana, yo propondría, presidente, como delegación de Paraguay, que esta 29 reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores queda abierta hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. México tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que el ejercicio que acabamos de realizar en esta reunión de consulta y en dos votaciones de dos proyectos distintos que no alcanzaron el número suficiente de votos conforme a las propias reglas de la organización, las que nos dimos para esta reunión de consulta, ponen en evidencia nuestra incapacidad para lograr un acuerdo, por lo menos para hoy lograr un acuerdo. Y eso es algo que no debe de pasar inadvertido, porque mientras nosotros aquí somos incapaces de llegar a un acuerdo, en las calles de Caracas y en muchas otras calles y en otras ciudades de Venezuela, hoy mismo, mientras estamos aquí, continúa la violencia. Hoy otra vez se reportan muertos, hoy otra vez vemos que el problema está en una ruta extraordinariamente grave y preocupante. La posición de México es una posición clara. Extendemos la mano a los hermanos venezolanos. Queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Pero reconocemos que lo que está ocurriendo en Venezuela es algo extraordinariamente grave. Hay una ruptura del orden democrático y se necesita un nuevo proceso de acercamiento político, de negociación, que parta de la base teniendo como premisa fundamental el que se reconsidere una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que se debe reconocer no está generando la unidad ni la reconciliación, sino todo lo contrario, que está polarizando aún más a este país hermano. Es necesario que se retome el camino de la democracia y es necesario que la OEA continúe siendo un espacio de diálogo, un espacio respetuoso, un espacio diplomático para seguir trabajando en este contexto. Quiero proponer, por lo tanto, señor presidente, que una vez que se haya agotado la lista de oradores, se ponga a poner a consideración de usted el que se suspenda la sesión y que continuemos, no nos cancelemos la posibilidad
de un tema tan importante, hoy tan doloroso, para quienes están en las calles, nos demos la oportunidad de seguir trabajando y seguir buscando a través de este instrumento de diálogo, este instrumento diplomático que es la reunión de consulta, esta 29 reunión de consulta, dejemos abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo. Muchas gracias, México. Le doy la palabra a Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor presidente. Es bastante triste y lamentamos que hoy no hayamos podido llegar al consenso, porque como ya dijo el delegado de Antigua y Barbuda, muchos países han trabajado arduamente, de buena fe, en ambos lados para llegar a un acuerdo. Y de hecho pensamos que teníamos ya ese acuerdo hace un momento, pero tristemente no pudimos llegar a este acuerdo sobre el proyecto de declaración. Como dice el distinguido delegado de México, y que mencionó ya lo que yo iba a decir, pues me uno a lo ya dicho y consideramos que, como ya se ha dicho, debido a que la violencia continúa hoy en las calles, debemos de darnos el espacio de poder incrementar el número de votos que se manifestaron hoy, es decir, esos de 20 a favor, que hubieran permitido que esta reunión especial hubiera tenido el éxito deseado. No fue así, pero deseamos continuar con este diálogo y continuar como organización y como Estado miembro de esta organización, como miembro de pleno derecho, seguir intentando encontrar una solución para que el pueblo de Venezuela pueda encontrar una salida democrática, una solución a todos los problemas de su país, conforme ellos siguen luchando para lograrlo dentro de la región en plena solidaridad. Muchas gracias. Delegación de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera reiterar la posición conocida de mi país sobre la crisis que vive el hermano pueblo de Venezuela. Chile nunca estará a favor de la represión ni de la violación de los derechos humanos, como no lo estará a favor de cualquier tipo de violencia o, más aún, de un golpe de Estado. Los que conocemos lo que es una dictadura, nos opondremos desde el primer momento a cualquier acción que apunte en ese sentido o en un sentido distinto de una salida negociada y política a la crisis que vive Venezuela. No hay otra salida, sino que el diálogo y la negociación. A mí me sorprende que algunos delegados que abogaron fuertemente por el principio de no intervención hayan votado favorablemente el segundo proyecto de resolución, que evidentemente se pronuncia sobre la situación interna de Venezuela. Y de hecho, había mucha cercanía entre los dos proyectos. Hay mención en el segundo proyecto, como en el primero, al cese inmediato de los actos de violencia y hostilidad, al establecimiento de planes concretos para la restauración de la paz y la estabilidad, al respeto absoluto de los derechos humanos y de la democracia y el proceso constitucional, a un renovado proceso de diálogo y negociación. Y se ofrece ayuda incluso a través de un grupo u otro mecanismo de mediación para apoyar ese renovado proceso de diálogo y negociación. En ambos proyectos está. Lo que reitera lo que hemos dicho antes. Nosotros estamos a favor del principio de no intervención, pero ¿desde cuándo abogar por la democracia y los derechos humanos viola ese otro principio? La evolución del derecho internacional de los derechos humanos es muy clara. Abogar por la democracia, por los derechos humanos, por el diálogo y la negociación, para que un país recobre su camino democrático constitucional, no es intervención.
es un deber, es una obligación de la comunidad internacional, más aún de esta comunidad hemisférica. Así que por eso, señor presidente, creo que tenemos que persistir en los esfuerzos por acercar posiciones, porque está mucho en juego. Hay mucha sangre que puede ser todavía derramada y por lo tanto la comunidad hemisférica tiene un deber de continuar, de persistir en los esfuerzos para ayudar a una salida democrática, pacífica, negociada a la crisis de Venezuela, y por lo tanto yo apoyo que esta reunión de consulta permanezca abierta para hacer más esfuerzos y así poder contribuir al hermano pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Le damos la palabra a continuación a la delegación de Honduras. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer todas las sesiones que ha querido realizar sobre la mesa. He escuchado detenidamente todos los argumentos que se han vertido por mis homólogos, en la cual se hicieron alusión a algunos términos como procedimientos tortuosos, caminos oscuros. Sin embargo, estamos todos sentados en esta mesa el día de hoy. Y lo hemos hecho, como bien lo expresaba Chile, en múltiples ocasiones. Y estamos hoy, un grupo de países, nuevamente queriendo contribuir a una crisis profunda, enfrascados en aspectos procedimentales. Mientras día a día hay un pueblo clamando porque hagamos lo que estamos llamados a hacer, y es contribuir a retomar el rumbo de un verdadero diálogo y concertación hacia la búsqueda de un camino de paz y prosperidad de una nación amiga. Más allá de la posición política de los Estados miembros, hoy en esta mesa, en la cual lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo, la crisis es real. No puede ser posible que bajo el principio de no intervención la alternativa sea no hacer nada. El problema no está en este salón de reuniones. El problema político, social y humanitario es real y se agudiza cada día. Mientras seguimos hablando de artículos aplicables, tiempos de presentación, en un país amigo, hermano, se están perdiendo vidas. Yo esperaría que hagamos lo que tenemos que hacer. Que sigamos la propuesta que ha presentado México de darle continuidad a este debate y no contribuyamos más a que se agraven enfrentamientos y se perpetúen desencuentros entre hermanos. Muchas gracias. De Costa Rica. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Hago esta intervención con profunda tristeza y preocupación. La inacción que hoy decidimos nos será reprochada. Nos será reprochada como membresía, debilita a una organización por la que tanto hemos trabajado, que a pesar de sus dificultades sigue siendo el referente de diálogo, de encuentro en el hemisferio, y hoy le hemos quedado mal a la comunidad internacional, pero especialmente a millones de venezolanos que tenían una gran esperanza y una gran confianza en que íbamos a actuar con responsabilidad. 31 de mayo, cuando hice mi intervención, dije que habían pasado 60 días y 60 muertos. Hoy, el rato que tuvimos antes del receso, murieron 2 personas, un muchacho de 17 años y otro de 19. La sangre de ellos nos mancha hoy en este encuentro. La conciencia de los países también existe y debemos serle fiel a los principios con los hechos. No son las palabras las que demuestran nuestros compromisos,
sino nuestra historia, la manera coherente en la que nos comportemos en atención a esos principios que voluntariamente hemos aceptado, no solamente en la Carta Fundacional de esta organización, sino en la Carta Democrática, que casual e irónicamente salvó la democracia en la misma Venezuela. Yo comparto mucho de las palabras de algunos cancilleres que me han antecedido, intervención de Brasil, de Chile, de Paraguay, de México. Hago los mismos votos para que esta oportunidad no sea, de esta sesión de consulta, no sea una oportunidad perdida, que la mantengamos abierta, que podamos seguir conversando, discutiendo, insistiendo en un diálogo, pero en un diálogo que tenga resultados, que sea una verdadera negociación y que dé resultados, que se pueda convertir en una verdadera hoja de ruta verificable, con plazos. El diálogo, simplemente el sentarse a hablar en una mesa, ya ha demostrado que en relación a la situación de Venezuela, más bien se utiliza para ganar tiempo, para ganar oxígeno. Y hoy hemos nuevamente omitido el llamar las cosas por su nombre. Me preocupa muchísimo el mensaje que se envía a tantas y tantas personas que aspiran a vivir en paz, a vivir en estabilidad. La crisis de Venezuela no es una crisis de Venezuela, es una crisis del hemisferio. Nos involucra a todos. La inestabilidad en uno de los miembros no puede responderse con indiferencia, no puede responderse viendo al otro lado. Si somos verdaderamente solidarios, si somos verdaderos miembros de una organización que nos une para el diálogo, debimos de haber dado una respuesta más clara y más contundente. Algunos podrían preguntarse, y voy en línea con lo que mencionaba el canciller de Chile, ¿por qué votar negativamente la segunda resolución presentada si tiene una serie de buenos principios? Sí los tiene, sí los tiene. Incita a terminar los actos de violencia y hostilidad, etcétera. Hay cinco enunciados ahí. Pero aún estos eran absolutamente débiles para dar una respuesta clara y contundente a la gravísima situación que se vive en ese país. Pero además también me preocupa porque me queda la sensación, bueno, no es sensación, me queda la certeza de que aquí estamos resquebrajados prácticamente en dos grupos que trataron de sentirse vencidos y vencedores. Aquí los únicos vencidos, los únicos perdedores son los ciudadanos venezolanos que hoy esperaban una respuesta, que hoy esperaban que nosotros actuáramos con responsabilidad y que aprovecháramos esta oportunidad que además se había venido construyendo después del 31 de mayo, donde precisamente se construyó ese diálogo, hubo mediadores, se unificó en un texto razonable, todavía mejorable, como todo en la vida, pero razonable para llamar las cosas con mayor claridad. Y nuevamente lo que decidimos fue por la vía más fácil, por la vía de la inacción, por la vía de la indiferencia, y eso nos será reprochado. Gracias, presidente. A continuación le doy la palabra al señor canciller de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera hablar en representación de un grupo de 14 países respecto al proyecto de declaración que se ha circulado. Pero antes, señor presidente, permítame hacer una muy breve reflexión, porque pareciera que al referirnos a la situación de la República Bolivariana de Venezuela, estuviésemos por primera vez hablando de una situación de un quiebre o de interrupción de la democracia
en uno de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Eso no es así. Los que conocemos la organización bien, sabemos que este fue un proceso arduo para cumplir lo que está establecido en la Carta de Estados Americanos. Y el primer paso fue el año 91, con la resolución 1080, que permitió que los Estados miembros de la OEA pudieran pronunciarse frente a quiebres o interrupciones de la democracia y actuar en consecuencia, y emitir declaraciones, incluso más. Cuando hubo un golpe de Estado en Haití, la OEA actuó para aplicar la resolución 1080 y para restaurar el orden democrático en Haití. Y luego este desarrollo continuó con el protocolo de Washington y culminó en Lima con la Carta Democrática. Y en el intertanto hubo pronunciamientos, declaraciones, acciones de la Organización de Estados Americanos respecto a otros países donde había habido quiebres o interrupciones de la democracia. Por lo menos me recuerdo Perú, Guatemala, Honduras. Así que no seamos santos inocentes, donde pensemos que por primera vez estamos interfiriendo en los asuntos internos de un Estado miembro, porque el principio de no intervención no se opone al principio de respaldo, al respeto irrestricto a los derechos humanos y a la democracia. Esto está en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Lo que pasa es que durante la Guerra Fría no se cumplió. Así que, seamos claros, busquemos una salida negociada, política, a la crisis que está viviendo un Estado que es miembro de la organización. Y ese es el propósito, entiendo, de este proyecto de declaración que se ha circulado. Y continúo entonces ahora en representación de este grupo de 14 países para decir que le damos la bienvenida a esta declaración de acuerdo de la reunión de consulta de la OEA sobre la República Bolivariana de Venezuela, a este proyecto. No es un documento ideal, pero así son los compromisos que buscan avanzar. Y quisiéramos destacar el llamado que hace este proyecto de declaración al respeto absoluto de los derechos humanos y la democracia, a la reconsideración de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, al compromiso de reimpulsar el proceso de diálogo y negociación para un acuerdo político entre las partes, y a la eventual facilitación de un grupo de países para ese mismo propósito. Así que, señor presidente, en suma, el grupo de países por los cuales hablo apoya este proyecto de declaración amplio y representativo. Muchas gracias, señor presidente.